Chicos, bienvenidos a un programa más de Destinos. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal si les está gustando el contenido que subimos semana con semana. Y también recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes de TikTok, de Instagram o de la que ustedes prefieran, porque ahí subimos contenido exclusivo. Todo lo que ustedes no ven detrás de cámaras, ahí lo pueden encontrar. Y justamente hoy tenemos un programa buenísimo porque tenemos a una invitada que hace mucho tiempo que no veíamos, pero ustedes la van a recordar cuando la vean. Es una actriz icónica de los inicios de los 2000 y bueno, aparte de ser guapísima, es fotógrafa, es comunicóloga y sobre todo es una excelente actriz. Está con nosotros Paulina Martel. Paulina Martel está con nosotros en el programa Damas y Caballeros. ¡Comenzamos! Wow, amiga. Me encanta que estés aquí, qué padrísimo que hayas venido. Bienvenida a este programa en donde nos gusta recordar la época de la nostalgia justamente. Amiga, ¿sabías que podría ser recordada como la Victoria Rufo de los niños? Oh, mi Dios, Cris, mil gracias por invitarme. Muchas gracias por recordarme. La verdad es que todos los días yo me pregunto, de verdad, la gente está cañón, cómo me recuerda y cómo es que todavía, a pesar de que no estoy muy visible en pantalla, Claro. siguen diciendo, es la niña que llora. Y, o sea, incluso me pasa que voy en la calle y de pronto escuchan mi voz y es como, o sea, como que se quedan de si es o no es, pero al final se animan y tú eres la niña que lloraba de chiquita en Mujer Casos de la Vida Real. Y entonces, equipo, ¿cómo están? Yo soy Paulina Martel, estoy acá bien contenta y estoy feliz justo de revivir contigo todos estos recuerdos. Sí, no, me encanta tenerte aquí. Y sí es cierto, la verdad es que la mayoría de nuestras generaciones o de las actuales generaciones también te dicen, tú eres la niña que llora o la niña que sufre o bueno, seguramente siempre te lo van de decir y te lo han recordado. Bueno, Entonces, o sea, ahora la verdad es que yo soy una persona que se mantiene un poquito alejada de las redes sociales en sí. Mi vida como que transcurre ahora en un mood muy normal, ¿no? No como el de una artista o una actriz. Y muchos amigos míos me mandan como los TikToks en donde aparezco. Yo la verdad es que no es que los busque, los vea y tal, casi no uso TikTok. Pero me mandan todos los TikToks actuales de todos esos capítulos de Mujer Casos de la Vida Real que hice en algún momento por los comentarios que ponen y yo me muero de la risa porque es como, pobre niña, ha de estar traumada o cosas así. Y entonces me da bastante risa. No estoy traumada. Sí tengo algunos traumas claramente porque pues todos tenemos traumas en la vida, pero no estoy traumada porque realmente nunca me pegaron, nunca me golpearon físicamente, ni mis papás, ni mucho menos. Mi mamá es psicóloga, entonces todo iba bastante bien cuidado y acompañado. claro, todo te fue ayudando. Justamente vamos a platicar de eso, porque para poner un poco en contexto a la gente de quién eres, ustedes recordarán la serie que se llamaba Mujer Casos de la Vida Real, que duró 21 años al aire, que era conducido por la primera actriz Silvia Pinal. Y un dato curioso es que ese programa inició a partir del año de 1985 para ayudar a las víctimas y sobrevivientes del terremoto que en ese entonces sacudió la Ciudad de México. Y que con el paso del tiempo, la serie fue desarrollando cambios importantes en el que empezó a hacer ayuda social a las personas, en el que mandaban cartas, escribían una historia de lo que estaban aconteciendo en ese momento. Y bueno, se interpretaba con base en historias que hacían, obviamente, actores de Televisa. Y bueno, fue tan grande el éxito que duró 21 años al aire. Y una de las actrices infantiles que protagonizaba historias trágicas, desgarradoras, eras tú, es Paulina Martel. Entonces, por eso decimos que la recuerdan como la niña que llora o como La la niña que violada, la sufría. vencida, la golpeada, sí. Oye, qué buen dato ese del 85, no lo sabía. Sí, Gracias por instruirme a mí también. Y la verdad es que sí, mucha gente me sigue preguntando como, ¿las cartas existían? Y sí, sí existían. O sea, claramente eran tratadas bajo un libreto y habían guionistas, pero la historia original venía de gente que escribía sus claro. cartas, que realmente quería expresarse, que Sí. realmente necesitaba como ser vista y que hicieran algo al respecto, Y ¿no? O una simplemente ayuda. que la gente también entendiera cómo existían ese tipo de casos, cómo tratarlos, cómo abordarlos y cómo evitarlos. Entonces, yo creo que para mí fue la serie que me catapultó. O sea, realmente no tuve la fortuna de hacer una telenovela musical con Rocío Campo, como me hubiera encantado, pero realmente el haber hecho Mujer Casos de la Vida Real para mí fue súper valioso porque
ahora lo entiendo, ¿no? O sea, creo que mis personajes y lo que yo hacía, las historias que yo contaba, fueron de gran impacto para la sociedad mexicana, e incluso en el mundo, ¿no? O sea, porque Claro, veo que se transmite en Perú, en Paraguay, o sea, he visto que hay traducciones en chino. Entonces, realmente creo que sí fue una plataforma muy importante, no solo para mí, sino para todas las personas que estuvimos ahí, pero para ver lo que sucedía y lo que la gente vivía, eran casos muy tristes. Y totalmente. a mí la señora Pinal siempre les preguntaba a mis papás, ¿permitirían que su hija hiciera esta carta? Mis papás leían la carta primero y después leían el libreto. Y entonces ya mis papás medio me explicaban, porque también mucho de eso la gente me pregunta, ¿no? Como, ¿cómo es que tus papás permitían Y es eso? que ¿Cómo estabas es que hacías eso? chiquitita. Sí, yo Y empecé, para una niña yo creo que debe ser fuerte, pues, tener que estar llorando, a lo mejor, pues, sabiendo que es actuación, pero para una niña tener esas emociones, vivir esas emociones, puede ser duro. claro, y además, ¿cómo le explicas a una niña de 5 años tenía en ese entonces, em, que te violan? ¿Qué es una violación para una niña de 5 años? O el SIDA. ¿Cómo le explicas que tienes SIDA? Entonces, mi mamá, gracias mamá, eh, siendo psicóloga y especializada en niños con problemas de aprendizaje, la forma en la que ella me contaba las cosas era sí apegadas a la realidad, pero sin tener que darme como mucho más detalle. Claro. Y entonces a mí nada más me entraba en la cabeza como imagínate que una niña esté sufriendo esto. Entonces para mí eso era como, ya, pobrecita. Y eso ya me hacía sentir y vivir y expresar y emocionarme. O sea, no necesitaba vivirlo para realmente sufrirlo o sentirlo. Entonces, sí era una actuación y siempre fue muy claro que estás representando a alguien que sí lo vivió, pero sí existe, pero sí pasa. Okey. Entonces, creo que eso a mí fue lo que me hizo como dar el impacto que la gente ve, ¿no? O sea, la gente ve los capítulos y realmente creen que fui violada, golpeada, etc., ¿no? Claro, Porque sí. era muy realista. Y yo nada más pensaba como en realmente alguien lo está sufriendo, alguien de mi edad lo está viviendo. Y entonces yo le daba voz a esas personas y eso me hacía sentir Guau. como importante. Qué nivel de actuación tan impresionante para una niña tan chiquitita, o sea, de verdad que Gracias. es un talento nato que lo tienes, y realmente sí lo es, porque entrar en ese papel, en esa emoción es muy difícil. Hay actores que tienen años y que no lo pueden lograr todavía. Y tú desde chiquitita ya lo tenías, o sea, de verdad es que y aparte, si muchos lo recordarán, el sentimiento que transmitía Paulina era fuerte, y a la fecha lo sigue poniendo, o sea, de verdad que las historias que contabas, la forma en cómo lo expresabas, era increíble. Pero Pau, bueno, obviamente vamos a platicar de esto ahorita en un momento más, vamos a profundizar en tus emociones, en todo lo que tú vivías en grabando esta serie, pero antes hay muchas cosas también, o sea, tú no te iniciaste en Mujer Casos de la Vida No. Real, tú te iniciaste desde antes, teniendo pequeñas participaciones en cosas como, talleres de Plaza Sésamo, en Luz Clarita, bueno, a ver, cuéntanos cómo inició todo esto, cómo llegaste a Televisa, cómo empezó este rollo. Bueno, en realidad yo me inicié en teatro, que creo que esa es la base de la actuación. O sea, para mí el teatro es la mejor escuela y yo tuve esa oportunidad de iniciar ahí, pero todo inició en el kinder. Okey, Yo iba al kinder y mis papás no tenían la intención de llevarme a un kinder tan chiquita porque ellos querían, pues, estar conmigo la mayor parte del tiempo. Pero siempre que nos íbamos a caminar, eh, había un kinder con las puertas abiertas al que yo me metía. Entonces, siempre que entraban, los niños estaban como en clase de música o de teatro o algo así, y yo era como si ya fuera mi escuela. Entonces, yo me metía y bailaba y cantaba con ellos. Y la directora les dijo a mis papás un día como: "¿Por qué no me la dejan?". Y mis papás como: "Pues no teníamos ni siquiera la intención de inscribirla". Pero va. Entonces me inscribieron y la directora les dijo, es que la niña tiene un talento nato, o sea, de verdad es la líder, se sabe las coreografías, todo el mundo la sigue, no le da pena nada. ¿Por qué no la llevan a algo de Televisa, de actuación, de algo? Hay que aprovechar su talento. Y mis papás de, tiene 3 años, ¿de qué estás hablando, no? Pero eh, ella con su ahijada, era ahijada también de Angélica Vale. okey. Entonces nos dijo, ¿por qué no la llevan a un casting de una obra de teatro que va a ser Angélica Vale y Angélica María en el Teatro Aldama? Y mis papás como de, pues bueno, contexto, mi papá estudió pantomima en Bellas Artes y mi mamá estudió ballet en Bellas Artes antes de Okey. estudiar psicología en lo que esperaba sus resultados de la UAM.
Ya. Entonces, es una familia artística, ¿no? O sea, el arte lo traemos en las venas. Entonces, mis Claro. papás fue como, bueno, si la niña lo quiere y lo tiene, pues hay que llevarla. Me llevan a este casting porque, para mi sorpresa, cuando llego al Teatro Aldama, ya no existía un casting, ya estaban ensayando. Okey. Entonces, justo llegamos, la señora Angélica Ortiz, la abuela Angélica Vale, que en paz descanse divina, me vio y me dijo, qué lástima, estás muy bonita, pero yo ya tengo a mis niños escogidos. Mm, Y yo tenía, de verdad, 3 años. Entonces yo le decía a mi papá, es que yo quiero cantar y bailar. Y mi papá, pero ya escuchaste lo que nos dijo la señora, si quieres dile tú. Y entonces que corro, le jalo la falda y le digo, es que yo quiero cantar y bailar. Yo creo que me vio muy chistosa y me agarró de la mano y me jaló. O sea, volé, me bajó al cuarto de espejos del Teatro Aldama que tenía en ese entonces y estaba Angélica Vale tocando el piano. Entonces le dice, Angélica, hazle un casting a esta niña. Pero yo creo que lo hizo como pues por no dejar, ¿no? O sea, para como que no se sintiera ya, que mal, haga su castingcita y luego pobrecita. le decimos muchas gracias por participar. Okey. Entonces Angélica me dice, ¿qué quieres cantar? Y yo, agujetas de color de rosa, que estaba en ese entonces y su mamá estaba en la novela. Muy buena Entonces técnica. la empieza a tocar, yo empiezo a cantar, se botaba de risa, pero de verdad, o sea, le hacía así a la silla, de que estaba muerta de la risa viéndome porque yo Okey. en coreografía y toda la cosa. Y le dice, abuela, ¿de quién es esta niña? Y mis papás así de en la puerta. Y le dice, esta niña se incorpora en este instante. Y entonces así empezó mi carrera Guau. artística realmente. Claramente no tenía ni un personaje, era una niña que corría por todos lados, o sea, el del ensamble, ¿no? No hacía nada, no tenía ni un diálogo. Poco a poco me fueron dando como la oportunidad de decir, Okey. ¿y la ropa de alto? O cosas así. Estaba Eduardo Santamarina. Y la verdad es que desde entonces, pues uno empieza a adquirir herramientas y aprender de los demás, ¿no? Para mí, todo siempre fue una escuela. Entonces, disfruté muchísimo esa etapa y a la par que estaba yo haciendo La Isla de los Niños, había un casting masivo para Plaza Sésamo. Ya. De esos masivos que se hacían antes, Sí, que es que, en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de ajá, México. pero se hacían en el estacionamiento de Televisa, porque después fue en el Estadio Azteca, ¿te acuerdas? Que Sí, con Belinda. sí, Pero sí. bueno, antes se hacía en el estacionamiento de Televisa. Mi papá fue a acampar para agarrar un lugar y aún así me tocó como la ficha 1500 y yo tenía función ese día, función de teatro. Okey. Entonces no pasábamos y no pasábamos y mi mamá me decía, Paulina, o sea, si no vas a pasar aquí y no vas a llegar al teatro, te vas a quedar sin nada. Vámonos ya. Y yo, no, es que yo quiero cantar y bailar con Abelardo. Ese Okey. era mi sueño, cantar y bailar con Abelardo. Okey. Entonces mi mamá se le prendió el foco, se fue hasta adelante, le dijo a una señora, le regalo pases para la obra de teatro, pero por favor déjeme pasar, diga que soy su hermana, lo que sea, porque necesito que mi hija pase, si no, no va a llegar a dar función. Entonces la señora muy amablemente nos dejó pasar, me metí y mi mamá cuenta que ella veía cómo los niños entraban y salían, entraban y salían. Y yo llevaba horas adentro y no salía. Entonces se preocupó bastante y le preguntó como uno Claro. de los Gios, como de, oiga, es que mi hija. Y le dijo, ay, no, señora, si su hija se está tardando es que está pasando todas las pruebas. Guau. Y yo me acuerdo que cada prueba era una cosa diferente, ¿no? O sea, como la primera Baile, era, canto. cuenta un chiste. Y entonces cuentabas un chiste. Y si la pasabas, pues ya te pasaban al baile. Y si pasabas, pues pasabas a canto. Y así, hasta acabar todas las pruebas. Y afortunadamente llegué al teatro. O sea, pude hacer como todo ese día. Y una semana después me llega una carta que dice, ha sido preseleccionada para el taller de Plaza Sésamo. Okey, de ahí empezó. Todavía tuve que hacer otro casting porque esa solo era la preselección. Y de hecho, mis papás me hacen desde entonces un álbum de todas las cosas que he vivido. Y está la carta, esa carta de preselección. Y pues es como un tesoro, ¿no? O sea, yo ni siquiera sabía que era la palabra preselección, pero yo sentía que ya estaba dentro. Claro, ya con algo que te haya llegado ya a tus manos, Sí, ya. y estuvo increíble. O sea, hice como la segunda prueba. De las chorrocientas mil personas que hicimos casting, pues quedamos en esa etapa de preselección 50 y de esos 50 quedamos 10. Entonces, así fue que entré a Televisa. De Okey. teatro ya salté a la televisión,
pero en realidad no estaba haciendo nada de televisión. O sea, solamente entré al taller de Plaza Sésamo, que hoy en día es lo que Es el CEA conocemos, del el CEA. CEA, el CEA infantil. Pero en ese entonces era el taller de televisión y pues ahí, o sea, había maestros como Félix Greco, que en paz descanse, Dina de Marco, excelente, Pablo Mandoki. O sea, de verdad que yo tuve a los mejores maestros de todo, de todo. Pero las clases todavía no estaban como muy enfocadas a la televisión en sí, sino a baile, canto y actuación con Dina de Marco. Más artístico todavía, ¿no? Eso era lo que hacíamos. Ahí conocí pues a todos los que conocen ahora. Bueno, no, en realidad no todos estaban ahí, pero Imanol estaba en ese taller. Isaac Castro, Priscila Greco, que era la hija de Félix Greco. O sea, como todavía no los actorazos, pero todos los que iniciamos como con este taller. Daniela Luján, evidentemente, pero ella ya estaba en Plaza Sésamo porque ella tenía el personaje de Daniela en Plaza Sésamo. Y pues nada, o sea, después entré como niña de la plaza, así literal, y corría por toda la plaza y cantábamos las cancioncitas, nada más, era lo único que hacía. Fue choqueante para mí porque pues era muy chiquita todavía. Y mi sueño era bailar y cantar con Abelardo. Abelardo era mi personaje favorito. Entonces, cuando yo veo que Eugenio Bartilotti se quita la cabeza, fue como... ¿Qué? Ajá, o sea, ahí empezó... Y ahí tu primer shock. Ahí empezó el, Paulina, esto es la televisión, ¿no? O sea, claro, no es como lo que tú ves. veías, justo. Y entonces ahí es donde empieza a romperse como esto es la magia, ¿no? De la televisión, sí, y esto es la vida diaria, ¿no? Y mi mamá explicarme como todas esas cosas. No, una cosa bella. O sea, de verdad que yo no puedo dar más que gracias de todo lo que yo viví, de lo que aprendí, de la gente con la que estuve. Maravilloso. Y yo tengo todos los álbums y mis recuerdos y de verdad me causa como mucha nostalgia y mucho agradecimiento. Sí. Claro, sí, me imagino. Oye, pero aparte fíjate cómo desde chiquita tú ya lograbas lo que te proponías. O sea, desde lo que me cuentas, desde la escuela, desde el kinder que llegabas, hasta diciendo yo quiero quedarme y te quedas, ¿no? Después vas al Teatro Aldama, dices yo me quiero quedar, quiero bailar y cantar y te quedas, ¿no? Y ahora yo quiero entrar con Abelardo y te quedas. O sea, esto es un gran ejemplo de que las cosas se tienen que trabajar, no nada más te van a llegar de la noche a la mañana, sino hay que buscar oportunidades, hay que tocar puertas y siempre con el apoyo de personas que siempre te van a querer, como en este caso pues tus papás. Pero bueno, de ahí todavía surgen todavía nuevas oportunidades. Si bien no estuviste en Plaza Sésamo, pero tu oportunidad para aparecer en una telenovela fue con Luz Clarita, con Daniela Luján, pero de extra. Exacto. Como ven, no todo es fácil. O sea, no fue que yo entré y ya dijeron, bienvenida Paulina, tienes el protagónico, claramente, ¿no? Me costó pianito. Bien lo dices, ¿no? Es como estar ahí, tocar puertas y pues mucha disciplina y mucho esfuerzo. Yo era una niña que realmente quería hacerlo y mis papás también siempre fueron esos papás que me encaminaron a lograrlo, pero que me decían, o sea, para hacer esto hay que hacer A, B y C, ¿no? O sea, no nada más era como, sé chistosa y párate y hazle así, ¿no? O sea, sí había algo detrás. Y Luz Clarita, pues fue una oportunidad. Es que yo sentía que iba a jugar, de verdad. O sea, nunca sentí que era un trabajo. Claro. Entonces yo lo disfrutaba tanto. Y además, perder la escuela para mí también era muy divertido. O sea, sí seguías yendo a la escuela normal. Yo seguía yendo a la escuela normal. Entonces los días que faltaba, era como, wow, voy a faltar a la escuela. Y entonces iba a Televisa y era lo máximo en la vida. En Luz Clarita tenía justo ese papel de extra en donde literal, como en todas las oportunidades hasta ese momento, corría por ahí, corría por allá y no hacía más nada. Pero había una escena en la que se tenía que ver a Dani con una niña llorando, o sea, con una amiguita del colegio, del orfanato. Y en ese entonces, Lucero Lander, mi mamá por siempre, Pedro Damián era el director y preguntó como, ¿quién de estas niñas sabe llorar? Y Lucero Lander dijo, esta. Yo no sé en qué momento Lucero me habrá visto llorar. Seguramente en una de las escenas masivas en donde tenían que llorar y que yo ni me veía, pero yo estaba en el lagrimón. Entonces seguro ella me vio y cuando se dio esa oportunidad, dijo ella. Entonces ya ahí me pusieron como en escena
con Dani Luján. Dani Luján, la más hermosa de la historia, o sea, de verdad que desde ahí sentí una También súper súper conexión con ella, chiquitita, súper sí. chiquita también. Eleazar era un bebé también. Sí, claro. Y ya empecé a tener como un poquito más de participación en la novela. Y entonces también en el CEA, bueno, en el taller de Plaza Sésamo, empezaron a encaminarme un poquito más en cuanto a televisión. Entonces ya empezaron a darme como más, o sea, la clase un poquito más enfocada a cómo estar ante A lo cámaras. técnico Sí, ya también. más técnico. Y cómo también, pues, exponenciar este don que yo tenía, que era la llorada, ¿no? O sea, siento que ya a mí me dijeron como, tú eres la que llora, entonces me encaminaron a eso desde el inicio. Okey, te fueron como, dando la técnica Exacto, sí. ya más Sí, más formal. porque era importante para mí también saber como cuando dicen corte, es corte, y la emoción se acaba, ¿no? Me pasó muchas veces con otras actrices infantiles, que las metían como tanto en shock porque tenían que trabajarles, o sea, como emociones, porque no lloraban por sí solas, sino como, imagínate que tu papá se murió, no sé qué. Y entonces cuando decían corte, ellas seguían en el superdrama porque pues era choqueante para ellas, ¿no? Claro, Entonces para mí era psicológicamente como fuerte. súper fuerte. Y entonces para mí fue todo lo contrario, o sea, es cómo manejas las emociones en la escena y cuando dicen corte, se acaban y te limpias las lágrimas y te vas, ¿no? Entonces Okey, creo que lo aprendí bastante fuerte. bien. Mi gran maestra Dina de Marco creo que fue clave para mí. Y después surge la oportunidad de Desencuentro. Desencuentros. Desencuentro fue una novela que produjo Ernesto Alonso y participabas, pero ya con grandes actores también. Estaba esta Daniela Castro, Sí. estaba Ernesto Laguardia, y bueno, ¿ahí ya tenías personaje? Sí, ahí yo era la hija de Ernesto Laguardia. Entonces, Okey, fueron a hacer el casting al taller de Plaza Sésamo, que antes no estaba integrado en Televisa. Estaba a unas calles más hacia abajo. Entonces, llevaron cámaras y todo, hicieron el casting. La escena era obviamente de llorar y yo en el drama, ¿no? Porque pues para eso me pintaba sola. sí. Y pues nada, se da la oportunidad, o sea, me quedo con el casting y me dicen, vas a ser la hija de Ernesto Laguardia, Maru. Entonces, cuando Ernesto Laguardia me conoce, yo estaba como loca, o sea, subía, bajaba, iba y tal. Me dijo, tú pareces lagartija. Y entonces desde ahí se quedó la lagartija. Entonces, toda la novela fui la lagartija y mucha gente me ha de recordar por ser la lagartija de Desencuentro. Fue también Okey. una experiencia sasa, o sea, no sabes, eh, pues estar con Daniela Castro y con Ernesto Laguardia de entrada, ¿no? O sea, para mí era Claro. como guau, lo máximo en la vida. Em, Era muy consentida, porque además soy hija única, esto tienen que saberlo. Ah, okey. Justo mi mamá siempre me ha preguntado, ¿y no quieres un hermanito? Y mi mamá me decía, a ver, Paulina, si tú quisieras tener un hermanito, va a ser imposible que te llevemos a Televisa. Porque o hay que cuidar a tu hermanito o hay que cuidarte a ti y tu papá trabaja y bla, bla, bla. Y yo no, entonces un perro está bien. Me compraron un perro, que fue un perro que salió en la telenovela también en Desencuentro. Claro. Un perro actor que tenía su gafete para entrar a Televisa. Y pues nada, súper bien, me fue muy bien en esa telenovela. Ah, pero es que no te conté que antes, Okey. después de Luz Clarita, me Ajá. dieron una oportunidad o sea, era un capítulo en Los hijos de nadie, con Yolanda Ventura. Ah, okey, sí es cierto. Realmente esa fue mi primera experiencia en telenovelas como tal, y Okey, yo no sí. tenía idea de que era un apuntador. Entonces me ponen el apuntador y la gente ya sabrá que te van diciendo ahí el texto, ¿no? Como, Paulina, ella se siente muy triste, no sé qué, se siente muy... Y entonces tú vas repitiendo Tú todo, repites ¿no? lo que te dicen. Pero también van diciendo las instrucciones de se para, se sienta, se acuesta, camina, avanza, Yolanda. Y entonces escuchas todo, 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 ¿no? O sea, no nada más lo que te corresponde a ti, sino lo que le corresponde a la otra actriz y al otro actor. Y si hay 7, pues a los 7. Y si tienes que parar, las indicaciones y tal. Entonces yo era muy chiquita, nunca había usado un apuntador. Y entonces digo mi texto y dicen Yolanda, de Yolanda Andrade. Y yo termino con Yolanda. Entonces se morían de la risa. Yolanda Andrade estaba Y cagada de risa. Yolanda, Paulina. Ajá, Sí. y Yolanda sí, pero se moría de la risa y yo, ¿qué hice? No, pero no puedes decir el nombre de la otra persona. Entonces, bueno, ahí Okey, ahí aprendí a usar aprendiste. apuntador y
después ya hice ese encuentro, entonces ya yo sabía usar el apuntador. Claro, fuiste aprendiéndolo poco a poco. Vas aprendiendo todo, o sea, todo, y a cambiarte rapidísimo, y a que tienes que llegar a maquillaje bien temprano, ya que tienes horario de Con la entrada, escena pero nunca de aprendida. salida. Sí. O sea, de verdad Es está un trabajo complicado. fuerte para una Fíjate que niña. antes no te aprendías las escenas. O sea, llegabas y te decían de qué iba estando Ajá, ahí. sí. De hecho, ¿Y eso por qué será? ¿Para que no vayan a andar diciendo de qué trata o...? no sé, yo creo que era como un método de antes que funcionaba en su momento. Ahora me pasó en, como dice el dicho, en esta nueva época reciente que yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo han cambiado las Bueno, cosas? porque ahora te llega todo el libreto y completamente, y aparte lo Sí, ensayan, sí, hacen reuniones, o sea, sí, cierto. sí, no, han cambiado totalmente las cosas, pero si quieres ir por orden cronológico, Sí, claro, porque el dicho fue, ya te fuiste ya, hasta ya hasta actualmente, ahora. amiga, espera, me falta muchísimo, Exacto, mucho que exacto. llorar, espérame. Oye, entonces, bueno, desencuentros. Ahí todavía no entrabas a Mujer Casos, ¿no? O sea, Sí, no, ya estaba la serie, obviamente, pero todavía no estaba. Pero ¿cómo fue que llegaste? ¿Quién te vio? ¿O cómo fue que llegas a Mujer Casos? yo creo que justo con Desencuentro, pues me empiezan a conocer como Paulina Martel, la niña que llora. Este es el apodo oficial. Y me llama el señor Guizar, que trabajaba directamente para Silvia Pinal, y entonces me dan esta oportunidad en un capítulo en donde igual creo que no tenía como, o sea, no era el protagónico, ¿no? Pero era la hija del protagónico. Y el drama total y bla, bla, bla. Y o sea, así empiezan a llegar como el resto de los capítulos en donde ya la protagonista es la niña, ¿no? Yo creo que el capítulo más fuerte y con el que la mayoría de la gente me ubica es en el del SIDA, en donde Leticia Perdigón, que es mi mamá, es una mujer de la vida galante y pues se prostituía, ¿no? Para tener dinero, tiene SIDA y contagia Fue lo de la a su jeringa. niña. Fue lo Sí. de la jeringa, ¿no? La famosa jeringa que estás en el baño y la tomas es un capítulo muy fuerte, pero tienes varios, Muy. amiga. O sea, ese es uno de los fuertes, pero ahorita te voy a decir otros que a mí en lo personal me dejaron traumado. Y lloré, la verdad es que lloré. Y ahorita lo vamos a platicar justamente. Pero bueno, entonces llegas, ahora sí, a Mujer Casos de la Vida Real, empiezas a trabajar, se empiezan a dar cuenta que tienes ese talento para llorar y es cuando te empiezan a dar esos personajes, ¿no? Sí, Y, y la señora Pinal decía, si ella no hace el capítulo, mejor lo cancelamos. ¿en serio? ¿Tanto Sí, así? O sea, sí. ya eras la actriz invitada. Yo era ya Y la así, que y así hacía ese aparece. tipo de capítulos. Sí, sí, sí. Y así aparece en los inicios, actriz invitada por Paulina Martel. Entonces, bueno, llegas con Silvia Pinal, ella te conoce, te da la oportunidad, te dice, pues sí, si puedes, está bien, habla con tus papás, justamente como nos comentaste, Ujú. y te muestran los libretos y qué decías tú, o sea, dices, qué fuerte, o tus papás qué te decían. Sí, te digo, o sea, mis papás me explicaban, yo lo sentía muy, muy fuerte, solo de pensar que alguien de mi edad estuviera viviendo eso, que para mí en su momento, pues, era actuación, sí fue impactante, pero también la forma en cómo los directores de escena manejaban las cosas era maravilloso. O sea, yo he trabajado con los mejores directores de el mundo, ay sí. Sí, O sea, claro. Francisco Franco, no tienes una idea de la dirección. Benjamín Kahn, eh, bueno, infinidad con los que he trabajado. Ripstein, el señor Ripstein. O sea, de verdad me han tocado de los mejores directores que Televisa ha podido tener. Y todos manejaban las cosas de una forma muy cuidada. Nunca se me tocó, nunca se me violó, obviamente. Y nunca se me dijo qué significaba en sí la violación. Entonces solamente me decían como, te pega y te duele mucho. Te duele muchísimo. Entonces las escenas que se veían como que Casasola estaba encima de mí, no estaba encima de mí. O sea, su cuerpo estaba como puesto de una manera en la que él no estuviera encima. Lo único que sí estaban como juntas eran las piernas, pero todo su torso estaba como del otro lado y estábamos así. Un efecto de cámara, ¿no? Una Y entonces posición yo de cámara. solamente pataleaba. Y a mí me decían, patalea y te duele mucho y llora y grita, pero nunca realmente entendía el por qué, ¿no?
Ok. Fue fuerte, sí, porque además, como te digo, yo nunca dejé la escuela. Yo todos los días que podía ir, iba. Cuando estaba en desencuentro, mis papás como que justamente era una preocupación que tenían porque en desencuentro me eché la novela entera, o sea, era un año. Ok. Y mis papás estaban muy preocupados de que lo iba a perder o que iba a pasar. Le ofrecieron ponerme una maestra particular, pero mis papás dijeron, no, no queremos que Paulina se pierda como lo que es la escuela en sí. Entonces acordamos que mis llamados preferentemente fueran en la tarde. Si Ok. no se podía, pues yo faltaba de vez en cuando en la mañana, pero en realidad casi siempre grababa en la tarde para que yo pudiera ir en las mañanas a la escuela y me recogían, comía en el carro, hacía tarea en el carro y llegaba a grabar. Entonces la escuela no la dejaste. Nunca la dejé y además era la condición para que yo siguiera ahí. O sea, Ok. mis papás siempre me dijeron, Paulina, si tú quieres seguir en esto de la actuación, mínimo un 8 necesitas tener. O sea, no podemos tener menos de 8. Y mi mamá de verdad que no saben cómo estuvo conmigo todo el tiempo. O sea, no es que mi papá no haya estado, simplemente mi papá tenía que solventar la parte de, pues, Claro. los gastos, trabajar y así. Y mi mamá era la que se fletó conmigo. Mi mamá no pudo ejercer su carrera por estar conmigo. Entonces, mamá, gracias. Realmente ella no solo era mi acompañante, era mi maestra, era mi coordinadora, era mi vestuarista, era mi todo. Mi mamá era mi Todo. nutrióloga, todo, todo, todo. Entonces, en el camino iba ahí como, ¿cómo se escribe la palabra descripción? Y entonces ahí Paulina, así. O sea, soy muy buena en ortografía, de hecho. Me hacía dictados. Las matemáticas nunca se me dieron bien. Las Pero al odié. menos sí sé escribir bonito. Para escribir, sí sé leer y redactar. Ok, Entonces, mi perfecto. mamá, la verdad es que jugó un papel bien importante en eso. Claro. Y esa era mi rutina, ¿no? O sea, yo salía de la escuela, me cambiaba y todo en el carro, llegaba, grababa, llegaba súper noche a mi casa. Si faltaba tarea por hacer, pues tenía que hacer la tarea y dormirme y al día siguiente lo mismo. Mi mamá pedía los cuadernos en las escuelas para que yo pasara los apuntes. Afortunadamente tengo una memoria muy buena. Porque me dirán, ay, ¿cómo te acuerdas de cuando tenías...? Sí, sí me acuerdo, de verdad tengo una memoria de elefante. Y gracias a mi memoria, la verdad es que también pues aprendí la escuela, ¿no? O sea, porque me aprendía Se las cosas bien facilitó la fácil, sí. escuela. Ahora no me acuerdo de nada, no, no es cierto. Ya no me acuerdo de qué Ya no me era. acuerdo, pero no, sí, mi mamá me contaba las cosas como historias, como cuentos, entonces también eso me ayudó muchísimo. Y bueno, esa era mi vida, pero te digo, nunca dejé la escuela y entonces cuando yo llegaba a ir a la escuela, me decían, no te le acerques, tienes SIDA. ¿En serio? Así, los niños de mi edad, oigan. En ese Y entonces tan tenía chiquito sabiendo qué es 6. eso. O está enferma Ni o siquiera sabían su mamá le ni pega. siquiera sabían que era el SIDA, pero ellos nada más Claro. escuchaban es la niña con SIDA y Sí. entonces decían, no te le acerques, tienes SIDA. O luego me decían, ¿y tus moretones? ¿No? ¿En O sea, de que serio? estaba ¿Y golpeada tu y mamá así. te golpea? O Ajá, y yo, sea, no, equipo, no es así. Y les trataba de decir, pero... Equipo, ¿cómo están? Soy Paulina Martel y si esto les está pareciendo interesante y quieren saber más, no se despeguen de Destinos. Continuamos. Al final, pues eso es desde casa, ¿no? O sea, pero les decías, bueno, pues es actuación, o ni los claro, pelabas, o... a mí me daba igual, no les decía más cosas, ¿no? Siento que eso más bien era como de los papás de cómo explicarles la situación. También era algo diferente para Porque eso. Era una sí, escuela normal de niños normales, o sea, no era una escuela para actores, de niños, no, o que sea, supieran de qué trata el exacto. mundo de Entonces la sí, actuación. siento que pues era un poco complicado también eso, pero sí me enfrentaba a ese tipo de, De pues no bullying, bullying, pero ¿no? sí bullying, ¿no? O O sea, sea, ajá, como un bullying, ay, no, es que no sé cómo decirlo. O sea, sí, pasivo. un bullying pasivo, claro, sí, es por Sí. supuesto. Al final del día, pues qué bueno que tu mamá siempre estuvo contigo y la escuela, pues qué bueno que tampoco la dejaste, porque aparte ahora eres comunicóloga, o sea, tienes tú una licenciatura, te va súper bien ahora en esta vida adulta. Sí. Y bueno, continuando con la parte de Mujer Casos de la Vida Real, que es la serie que, como tú dices, te catapultó. Yo quería preguntarte si en algún momento se le fue la mano a algún actor o hubo algún, o que te hayan lastimado sin querer, o sea, en estas escenas Ujú. de violencia, ¿en algún momento te pasó? Bueno, mi abuelita odia a Juan Carlos Casasola. Este, pero la realidad es que no, nadie se propasó ni mucho menos. Claramente sí hubieron jalones y cosas de más, porque pues te agarra como la inercia, pues por más que lo ensayes y por más que te digan como la mano y tú te agarras de la mano para que cuando te muevan no te sangoloteen tanto y tal,
pues en la plena actuada pasa, ¿no? O sea, pasa que te jalan el pelo de más, pasa que te tuercen de más. Sí, sí me dieron jalones, sí me dieron agarrones buenos. O sea, la señora Cela Robinson, que es excelente actriz, es súper apasionada y entonces de verdad que ella me agarraba de las greñas bien y sabroso. Y Tere, la secretaria, Raquel Garza, Raquel que Garza. fue mi mamá en un capítulo que me mata a golpes. O sea, imagínense los que yo hacía, ¿no? Bien padres. Ok. Em, También ruda, ¿no? sí, en una de esas sí también me soltó un manotazo bien dado. O sea, claro que había efectos secundarios de eso. O sea, sí, sí estaba moreteada, sí estaba cortada. Nunca con la intención de que eso sucediera. Pero Claro. pues era Claro, parte ¿y de. qué te decían después de que tuvieron las escenas los actores Ay, no, me grandes? Ay, adoraban. discúlpame, Sí, 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 ¿estás me bien? amaban y me abrazaban y, o sea, era como, perdón, me compraban cosas, como, ven, te llevo a comer. O sea, yo creo que también para ellos era como impactante y me lo decían. Me decían como, no puedo creer que una niña tan chiquita tenga tanto sentido de lo que es la actuación. O sea, de que esto es una carrera y que esto es un trabajo. Entonces, sí, también para ellos era como impactante y yo creo que se sorprendían más de verme y de que a ellos también los hacía entrar en papel, ¿no? O sea, porque era como una dinámica muy bien hecha. No tenían que batallar. Entonces, pasa mucho que cuando un actor no es tan bueno y el otro sí, es muy complicado, ¿no? O sea, porque o sea, no solamente es tu chamba de hacer tu chamba, sino tu chamba de jalarlo a él para que ambos entreguen un gran resultado. Entonces es agotador. Es como, oye, amigo, échale ganas, venga. Claro. Entonces aquí no sucedía porque, Y más con un niño, imagínate. exacto. Y aquí no sucedía porque, pues yo, de verdad, a mí me decían 3, 2, y yo ya dejaba de ser Paulina. Era Trini. Y entonces entraba en este personaje y Raquel era mi mamá y así, o sea, como que nunca se dio, o sea, es más, las escenas las repetíamos muy pocas veces. O sea, casi siempre quedaban a la primera, porque era justo demasiada intensidad y porque también los directores cuidaban que yo no me agotara de más, ¿no? Porque al final yo acababa, de verdad, Chris, o sea, out. Claro, sí, sí, sí. Deshecha. O sea, llorar, no saben cómo agota, de verdad cansa. Porque quieras o no, aunque puedas decir como es actuación, pues también involucras tus sentimientos, Tu de cierto energía, modo, y la claro. energía. Entonces, yo acababa agotada. O sea, de verdad que yo me Como si dormía realmente y, hubieras llorado por algo real. exacto, de un sentimiento mío. Los directores eran lo máximo. O sea, Francisco Franco ya nada más me decía, y aquí, tralali, tralala. Entonces yo ya sabía que tralali, tralala era y te deshaces en llanto, ¿no? Ah, Entonces okey, okey. todo era muy, muy Era el rápido, cute. muy práctico, muy, la verdad, muy bien, bastante bien cuidado. Siempre cuidaban mis horas de comer. Si yo tenía que estudiar, pues me daban chance de estudiar. La verdad, se portaban increíble y mis papás también, que siempre estaban ahí pendiente, pues siempre buscaban justo como que no se sobrepasaran de nada, ¿no? Claro. E incluso en Plaza Sésamo, o sea, nos decían como los papás no pueden estar. Y mis papás de, no, lo siento, yo no me voy. Creo que mis papás eran los papás problema de Televisa. Ay, sí. Okey. O sea, porque No, y aparte me siendo la hija única, pues te sí. supercuidaban en todos los Y estando aspectos. en el ambiente, o sea, ellos que estuvieron en, pues, Bellas Artes, ¿no? Y Claro. que veían como todo lo que era, porque, pues, sí era difícil y había muchas cosas turbias, pues, ellos querían cuidarme. Ya ellos ahí estuvieron y entonces ya las producciones yo creo que sabían que si iba Paulina Martel, iban los Buenos papás de papás. Paulina Martel. No les quedaba de otra. Y de hecho, una vez en Gotita de Amor, que fue otra de las novelas que hice, de las novelas infantiles, grabamos por una jornada laboral de más de 16 horas. ¿En serio? Y además, ¿Tanto? esta novela era musical, no sé si lo recuerden, tenía Sí, ciertos sí. musicales de pronto. Y estábamos grabando un musical en donde Daniela no, Andrea Lagunes era la abejita. Y entonces estaba colgada en un arnés. Yo era una geisha, estaba toda de blanco y tenía una peluca gigante. El sobrino de Laura Flores, no me acuerdo qué era, la verdad. Pero llevamos ya 16 horas grabando, un poquito más.
y yo tenía velas a mi alrededor. Andy ya estaba colgada en modo avión, o sea, ella ya se quedaba dormida como abeja. Y entonces era, despiértala, graba, corre, corte, acción, otra vez, se repite, no sé qué. Y yo era la más fresca porque de verdad a mí me encantaba hacerlo. Yo como que nunca fui una niña, siempre fui un adulto chiquito. Ok. Entonces siempre me gustó todo y yo estaba muy fresca y muy en mi papel. Y mi papá dijo, ya. O sea, él fue por mí y le dijo a la delegada de Landa, oiga, delegada, ya. Mi hija lleva más de 16 horas trabajando. ¿Y sabes qué le contestaron? ¿De qué se queja, señor? Su hija está ganando Está más dinero feliz. porque son horas extras. Y mi papá sí. Ajá, es una niña. Tiene 8 años. Ahí tenía 8 años. O sea, tiene 8 años y sí está ganando dinero, pero también tiene sueño, pero también tiene hambre, o sea, es una niña. Claro. Y a mí el dinero no me importa. Y me la llevo. Y me agarró de la mano y me sacó. Y yo No me quiero ir. estaba Es bizarro. angustiadísima. O sea, para mí eso significó, al contrario de agradecerle a mi papá en ese momento, yo dije, ¿en dónde me escondo? ¿Qué va a pasar mañana que regrese? Me van a odiar, nadie va a querer trabajar conmigo. Claro. Pues al día siguiente que regresamos, aplaudiendo todo el foro a mi papá. Y yo, wow. O sea, porque gracias a él se detuvo la grabación. Y porque todo el mundo le dijo, nadie en la vida había hecho esto. Al contrario, o sea, los papás es como, pues esto es. Y nos atenemos a esto. Entonces creo que eso ha hecho la diferencia también en muchas cosas en mi carrera y en cuanto a mí como persona, ¿no? O sea, nunca traté de sobrepasar esos límites, nunca me descuidé, mis papás nunca me descuidaron. O sea, siempre fui Paulina y siempre sabía que había una niña ahí que necesitaba dormir, que necesitaba jugar, que necesitaba recrearse, ¿no? O sea, al final creo que le apostamos también a eso y creo que también eso me llevó a después decidir tener una carrera y no solo quedarme con lo que la fama me podría dar. Claro, tenías otras inquietudes ya conforme ibas creciendo y Ujú. dijiste, bueno, quiero hacer otras cosas también. Y bueno, sí era las que más ganabas también, igual por los capítulos, pero tú siendo una niña veías esa cuestión económica, o sea, te compraban cosas o de repente ya tenían de más, o sea, o cómo fue para ti, o no te importaba cuando eras una niña, o cómo era eso. Pues no me importaba en realidad y a la fecha no es algo que tampoco me importe tanto. O sea, yo ni siquiera sé cuánto debería de ganar, por ejemplo, en mi nómina y ni siquiera veo cuando me llega el depósito de, sí, se está. No, yo soy, o sea, siento que soy esa persona que cuando te gusta lo que haces, lo que ganas es reflejo de ese gusto por lo que haces. Y como que Claro. se da solo. Pero claro, en ese entonces, pues sí, yo era capítulo tras capítulo, comercial tras comercial, porque también hice N cantidad de comerciales. De hecho, mi primer comercial fue mi rivalidad con Mariana Botas. Ahí empezó nuestra rivalidad. Ok, sí es cierto. Porque ella era la reina de los comerciales. O sea, Sí, sí, Mariana sí. era la reina de los comerciales porque ojazos y expresaba todo con los ojos. Entonces, casi todos los comerciales se lo daban a ella. Llego yo y le robo su primer comercial, que hicimos juntas el casting y yo me lo quedé. Era de Gamesa. Entonces, tú sabes que en los comerciales se gana mucho mejor Claro. que incluso en un año de telenovelas, porque Sí, sí, pues sí. son marcas, porque grabas en un día o Mucho 2 más rápido, máximo, sí. exacto. Entonces, la verdad es que los comerciales fueron como también algo muy bueno en mi vida, sí se ganaba bastante dinero, incluso mi papá me compraba cosas con el dinero de los comerciales y yo le ponía nombre a las cosas relacionadas al comercial. Okey, y Entonces, te compraba galletas Gámez. Sí. me llenó de galletas, por eso la obesidad. Ay, Okey. sí. No, con mi primer comercial, que fue de Gamesa, era una campaña de Looney Tunes. Entonces me compró nos compramos en ese entonces un carro, un Datsun, Guau. y se llamaba Looney Tune, mi carro. Entonces todo lo fuimos como asociando a mis comerciales y cosas así, que al final, pues sí, son cosas que tus papás se quedan, ¿no? O sea, porque el carro pues no Lo era tienen mío, que yo no sabía administrar, manejar, claro, sí. pero al final era el carro que me llevaba y me traía. Entonces nunca lo vi como, tus papás te están robando. No, mis papás sí administraron mi dinero y se hicieron cosas bastante buenas con él. Tengo una casa afortunadamente, o sea, realmente ellos siempre hicieron muy buen uso de mi dinero hasta que ya yo pude
Claro, y hacer aparte conciencia es de una eso. forma también de compensar todo su esfuerzo, porque no nada más trabajabas tú, No, hombre, trabajaban ellos. les debo, Y les entonces debes ahora, todavía, por eso tienes que regresar a la actuación, amiga. para Hacer solventar mi comerciales. deuda, chavos. Sí, 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 la verdad es que sí. Muy, Oye, Pau, ¿y tú veías tus capítulos de Mujer Casos? no, Si no los llegabas a en ver. ese entonces no los veía. Porque justo como yo grababa todo por separado, ¿qué sentido tendría que yo grabara, o sea, que me cuidaran tanto en las grabaciones de forma aislada para que cuando lo pasaran en televisión, pues se explicara todo, ¿no? Entonces mis papás Claro, cuidaban que yo sí. no lo viera y no lo Ah, ok. veía. Pero actualmente ya los ves y dices, qué turbio, ¿qué es esto? Actualmente los veo y de verdad me conmueve. O sea, Claro, a veces me veo y digo, esa no soy yo. O sea, veo a en una serio, niña que sufre. que estás sufriendo. Sí, 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 me conmueve demasiado y me aplaudo, la verdad. O sea, no es No, por por... supuesto, no es de más. Claro que sí, o sea, es que tu actuación es. Y yo creo que hablo por todo el público. De verdad creo que en este momento voy a ser la voz de todos ustedes, chicos. De verdad que te felicitamos por tu actuación en en Mujer Casos, porque sí, de verdad que lo que transmites es fuerte. Y aparte, te voy a decir una cosa, pasa mucho que cuando la gente veía que estabas tú, es porque venía algo turbio. Así como le pasa a la actriz María Prado, cuando sabías que estaba ella, es Ujú. porque venía algo fuerte y el capítulo iba a estar muy bueno. Entonces, pues yo creo que el nombre de toda la gente de la generación, de verdad te aplaudimos también muchísimo tu Muchas actuación. gracias, muchas gracias. Y oye, bueno, hay por ahí, y lo comentábamos hace ratito, casos que considero que sí fueron muy tuyos. El que comentas que es con Raquel Garza, que es la historia de una niña que tiene problemas de aprendizaje en la escuela y pues que su mamá la violenta mucho físicamente, emocionalmente. Entonces pues la golpea cada rato porque quiere que la niña se aplique, pero la niña tiene problemas en la escuela, sufre bullying. Y bueno, al final pues la mamá la golpea tanto que la acaba matando. O sea, literal, la mata a golpes. Y y en esta parte lo interesante es que la niña le pedía mucho a Dios que se la llevara. Entonces, eso, combinar esa parte de las creencias y la violencia, pues fue algo fuerte porque realmente se iba de la mano. Y fue un capítulo, que lo pueden ver en YouTube, lo pueden buscar como El silencio de Dios, lo pueden buscar así. Y de verdad que la actuación que tú haces es extraordinaria, igual con Raquel Garza. ¿Sí lo recuerdas? ¿Recuerdas ese capítulo? ¿Recuerdas Sí, los tratos? sí, ¿Recuerdas y todo además eso? ahí ya era más grande. Ya eras Ya más estaba un poquito grandecita. más grande y, o sea, solo imaginar que a la gente le pegan por no hacer la tarea. Wow, ¿no? O sea, y lo que más me sorprende hoy en día es lo atemporal que puede ser esos capítulos. O sea, eso se grabó hace años y hoy en día sigue sucediendo. Entonces, la gente lo ve y sigue causando el mismo impacto que tuvo hace tantos años. Claro. Y eso para mí es un gran logro. O sea, quizá no fui la niña que canta y baila y que salió en Cómplices al Rescate y las novelas que tuvieron mucho éxito, pero que la gente vea los capítulos de ahora y haga una reflexión, creo que yo me quedo con eso. O sea, creo que, claro, me hubiera encantado ser Silvana. Ay, sí. Pero Ok. me quedo con la reflexión que yo puedo provocar en la gente. Y que hoy en día esos capítulos todavía sigan impactando vidas y que ojalá en algún momento no tuviéramos que vivir eso. Que eso parara, que siglo XXI ya no sucediera. Espero de verdad que... O sea, me sorprende que justamente los capítulos de La Rosa de Guadalupe y de Como dice el dicho, todavía siguen tratando ciertos temas que se trataron en ese entonces. ¿Por qué? Porque sigue sucediendo. Claro, no de la misma forma, ¿no? O sea, estos son super light. Mujer Casos de la Vida Real nos daba con todo. Y ojalá volvieran a hacer un programa de esos, ¿no? Imagínate, pero no lo sé, amiga, porque ahora con las nuevas generaciones, y no estoy atacando a las nuevas generaciones, pero creo que ahí hay temas muy delicados que a lo mejor en ese momento se tocaban, pero ahora es más, o sea, es más difícil, ya no es tan fácil tocarlos, y más para Televisa, más para, o sea, para la audiencia. La audiencia ya hoy en día ya no sé si lo ve mal o lo ve, pues, pues no sé, o no lo quiere aceptar, o no sé, pero siento que sería muy difícil o muy criticado regresar a este tipo de formatos. Puede ser que sí, pero la gente lo sigue viendo en TikTok, en YouTube y bla, bla, bla. O sea, realmente no.
no pasan de moda. Ay, sí. Claro. O sea, lo siguen viendo y si lo siguen viendo es pues porque sigue generando impacto entre las personas y porque ya no lo vemos como algo aislado. O sea, es algo que forma parte y está cañón decirlo, pero sí, así es. Claro, ahora tenemos muchos más temas encima, ¿no? O sea, como el bullying y la obesidad y tu físico y el no encontrar, o sea, no identificarte como con ningún género, ¿no? O sea, como que ya hay muchas cosas Claro. y siento que si se abordaran de una manera más realista, y no estoy echando en contra de los programas actuales, pero como que siento que al final esto del todo se soluciona y somos muy felices, pues no, todavía no sucede. O sea, sí hay que buscar la forma de contar las cosas como deben ser, siento yo. Porque, Claro. o sea, más bien ya hay más apertura, entonces ya hay más posibilidad de hablar de muchas otras cosas y de, Más libertad sí, también. sí, sí, como de llevarlo por otros caminos. Claro, está padre que exista como una solución, ¿no? O sea, como como dice el dicho, que te lleven como por oye, pero solucionémoslo de esta manera, o en La Rosa de Guadalupe, que con la fe, ¿no? Está padre y es un poco inspirador y soñador. Ojalá, o sea, Pero pero no siempre pasa así. siento que por eso no tiene, o sea, digo, sigue teniendo impacto porque la gente lo sigue viendo, pero siento que no tiene el mismo impacto que tuvo Mujer Casos de la Vida Real porque era bien Claro, trágico. y es que el formato de Mujer Casos de la Vida Real no tenía como tal un final, no tenía un cierre. Exacto. Simplemente lo dejaba con algo que estaba sucediendo en ese momento. Es como acabó el caso, pero esto continúa en la vida real. Entonces, obviamente, esa era la ayuda que hacía el programa de decir, oigan, pues ya acaban de ver este caso, ahora tenemos que ayudar, quien quiera ayudar puede marcar. O sea, Ajá, exacto. eso era lo padre lo interesante de ese formato. Y actualmente, pues ya tienen un principio y un final. Pero oye, Pau, ¿alguno de tus personajes tuvo un final feliz? O sea, ¿habrá Sí, algún no, personaje no, que no, terminó bien? mira, he sido rica como una sola vez en la vida. Siempre usaba los mismos harapajos y ropa sucia, siempre estaba yo hecha un desastre. Bueno, en un capítulo yo les dije, córtenme el fleco así, así, porque me decían, es que estás muy, muy bonita, muy peinadita. Yo, córtenmelo, córtenmelo. Entonces me lo tusaron. Yo me dejaba hacer todo lo que quisieran. Fui rica muy pocas veces. En una sí hubo un final feliz, pero ya me había pasado algo triste. O sea, la mamá, en uno de sus arranques de histeria, avienta el sartén con aceite y le cae a la niña. Entonces, esa era una familia bien, una familia con dinero. Ok. O sea, pero para que vean, no importa que yo tuviera dinero y me vistieran bien, siempre acababa destrozada. Acababas en lágrimas, así es, sí Entonces, es la cierto. quemaban, pero el final feliz fue que gracias a este accidente que tuvo esa niña, los papás se unieron. O sea, los papás ya Okey. estaban a punto de divorciarse y entonces con esto ¿Hizo feliz a la niña? hizo feliz a la niña. Okey, Quemada, ya con eso. ya Con estaba eso me quemada, pero quedo. estaba feliz. Ese fue mi capítulo feliz. Amigos de Destinos, no se despeguen de nuestro programa porque se está poniendo muy bueno con nuestra invitada que es Paulina Martel, que hace mucho tiempo que no veíamos. No se despeguen del final porque se va a poner increíble y recuerden suscribirse, que es lo más importante. Así que continuamos. Y otro capítulo feliz, en uno en los que Jorge Trejo era mi hermanito, era en teoría invidente y como con un poco de retraso. Y a la mamá le llovía sobre mojado. La niña deja de estudiar pues para apoyar a la mamá y la niña lo que más le gustaba era estudiar. Pero al final existe como un programa de apoyo que en ese entonces no era el Teletón, pero que después fue el Teletón. Y pues que hay esperanza para esas personas Y y lo ayudó en ese momento. ayudan a rehabilitarse. Entonces ese fue otro con final Claro, feliz. Jorge Trejo fue varias ocasiones tu hermano. Sí, Jorge Fíjate Trejo fue fíjate mi que yo hermano, de trabajé hecho. con Jorge Trejo en Una Rosa de Guadalupe, pero yo no sabía que era el niño de igual De mujer. de Mujer Casos, hasta que ya después vi las fotos, dije: "Ay, pero sí, sí es el niñito", Bueno, ¿no? Y sí Carlos lo y Alex recuerdo. Spitzer Carlos Space también también fue un estuvieron icónico, sí muchísimo es cierto. conmigo en Mujer Casos de la Vida Real, sobre todo Carlos. O sea, nosotros nos aventábamos todos los capítulos de la lloriqueada y la Sí es pobreza y la cierto, tristeza. claro. Siempre fuimos como el equipo ganador de este tipo de capítulos. Y era padre también convivir mucho con ellos. O sea, cuando yo era la única en mujer, pues, ¿no?
pero cuando era yo con algún otro niño era padre porque entonces ya era, y en los tiempos libres juegas y en los tiempos libres te correteas, y ¿no? Entonces como que se rompe un poquito ya no más. eras la única niña. Y se rompe un poco más el cansancio de llorar Claro. todo el tiempo, como que ya ríes en otras partes. ¿Hubo algún episodio que te haya marcado, que de hecho estuvo fuertísimo? O sea, tanto para grabarlo, después ya a lo mejor ahorita es más actual, pero uno que consideres que diga, sí fue traumático. Yo creo que el del SIDA, cuando lo grabé, no fue tan traumático porque no entendí lo que era el SIDA, o sea, no se me explicó en ese momento. Y fue solo fue muy triste. Pero ahora que lo veo, güey, me dan ganas de abrazar a la niña, a mí misma. O sea, de verdad, me dan ganas de abrazarme y decirme, ¿por qué nadie estuvo contigo? Y lloro. De verdad, o sea, me da muchas ganas de eso. Ese me impactó. Y de grabarlo, pues el del silencio de Dios, porque yo ya estaba mucho más consciente y porque saber que te matan a golpes, o sea, qué impacto. Entonces, Claro. esos dos. El del terror nocturno, que fue con Casasola, pues tampoco sabía mucho como qué era lo que sucedía, pero ahora que lo veo también digo, ¿qué onda las mamás enfermas que dejan que sus hijas sean los objetos sexuales para no perder a la pareja? Claro. ¿Qué onda? O sea, sí, yo lo veo hoy y digo, no manches, de verdad está cañón, está cañón. Pero en su momento no fue tan terrible. No, pero ahora con esta conciencia ya lo ves Exacto. así y hasta te pones sentimental. O sea, Sí. qué Sí, el de Trini para mí. qué empática eres. Sobre todo eso yo creo que eso es el punto importante de esto. La empatía que tú tienes desde niña es algo que hace mejor a las personas, ¿sabes? Y hay un capítulo también que me impresionó mucho, que justamente lo haces con Maribel Fernández, que es La pelangocha. La pelangocha, que es de una niña que vendía drogas para ayudar a su familia o porque necesitaban más dinero, pero era una niña que tenía problemas e incluso pierde una vez los dulces que le llamaba y la niña se suicida en su propio cuarto y se cuelga, pero mientras pasa eso, hace como un estilo de oración y bueno, es impresionante, o sea, si no la han visto también está en YouTube, creo que se llama La Mochila, ¿Mochila mortal? La Mochila Mortal, ajá, Ujú. Mochila Mortal, así la pueden buscar y el final es impactante y ahí termina. Pero ese tipo de situaciones, como tú bien mencionas, realmente pasan de que encuentran luego a los hijos que se suicidaron y pasa que los papás se arrepienten, porque en el capítulo los papás se arrepienten de que no la escucharon, o sea, ese sentimiento sí realmente lo vivías entonces, ¿no? De decir, estoy interpretando a una niña realmente, o sea, que sí es real, que sí falleció. Sí, saber que las cartas eran reales era lo que más me conmovía a mí en ese momento. O sea, ¿cómo no hacer ese tipo de capítulos? O sea, ¿cómo no aceptarlos si yo les daba voz a esas personas? Entonces, sí era demasiado fuerte. Mira, no me acordaba de ese, pero impactante, ¿no? O sea, imagínate qué grado de vida debes de tener para elegir colgarte de tu litera. Y O sea, siendo una niña, o sea, imagínate. y por problemas acarreados también por los papás, ¿no? O sea, porque pues no era su responsabilidad traer dinero a la casa en ese momento. Pero ¿cuántos niños no tienen que hacerlo? ¿Cuántos niños no tienen que trabajar y estar en las esquinas de los semáforos? Son cosas que todavía pasan. O sea, a mí eso es lo que más me impresiona hoy en día, que sigue sucediendo. ¿Y te pasaba que veías, por ejemplo, a los niños de la calle y decías, yo estoy interpretando a este niño, Ujú, estoy interpretando a esta así, niña y tal cual. llorabas y decías, es que soy yo a lo mejor, o sea, no sé. Tal cual, y de hecho llegó un momento en que los analizaba. Yo ya grosera, pero Sí, claro, sí, o ¿no? sea, Sí. yo empezaba a verlos y ahora ya o sea, no solo me impactaba verlos trabajar en las calles, sino que ahora yo los veía y decía como, mira cómo son, mira cómo viven, mira cómo calzan, mira, ¿sabes? O sea, como que ya yo Empiezas a construía a estudiarlos, mis sí. personajes. Qué terrible, pero Pero así era era. una forma de poderles darle voz, porque los íbamos a poder ver, ¿no? Tras la pantalla. Sí, y de hecho, ojalá y yo con ¿no? el dinero que ganaba y yo hubiera podido hacer algo diferente, ¿no? O sea, claro, no están para saberlo, pero sí yo para contárselos. Mis papás y yo somos doctores de la risa y tenemos una fundación que se llama Reír para Vivir. Sí, es Entonces, cierto. la realidad es que sí, quizá en su momento no era como que ganaba el dinero e iba, se los daba, pero sí quisimos hacer algo diferente porque justamente a mí todo eso me trajo
como fin o como consecuencia el querer ayudar, el querer apoyar a esas personas en situaciones difíciles que realmente lo necesitan. Entonces, nosotros abarcamos desde niños de calle, niños en hospitales, gente de bajos recursos, los familiares de las personas que se encuentran en los hospitales, gente que está en la cárcel, geriátrico, o sea, como que tratamos de abarcar muchas cosas y es como un poquito el retribuir todo lo que yo en algún momento fui tan afortunada o soy tan afortunada, no afortunada, bendecida. Eso es lo que creo. Claro, sí. Oye, pues qué bonito que de todo eso surgió todo esto. Eres la doctora Risa, así te dicen, ¿no? En esa parte. Sí. Pero qué bonito que puedas hacer algo por este tipo de personas, este tipo de situaciones, y actualmente todavía, porque a lo mejor las nuevas generaciones que en ese momento no tenían la edad, a lo mejor para verlo, porque a lo mejor todavía no nacían, pero ahora lo pueden ver y lo pueden vivir y pueden decir: "Sí, a lo mejor estoy pasando esto yo también", ¿no? Y a lo mejor hasta te buscan, ¿no? No sé si te ha pasado que te escriben y te dicen: "Oye, tú eres la niña", y que te cuenten a lo mejor una historia, no sé, ¿te ha pasado que la gente se te acerque de esa forma? Sí, sí, sí. De hecho, o sea, creo que las redes sociales ahorita están muy cañonas porque justo permite que la gente se identifique y se siente mucho más cercana con sus personajes o con sus actores favoritos. Pero para mí yo lo veo más como un canal justo de eso, ¿no? O sea, de cómo poder ayudarlos, cómo poder abordar de cierta forma otros temas. Em, Me han escrito que ellos padecieron tal enfermedad o que se enfrentaron a tales situaciones. eh, y al final, aunque probablemente no les pueda dar una solución, el simple hecho de haberlos escuchado, porque es lo que me ponen ellos. O sea, gracias por leerme, gracias por contestarme, o sea, ya cambia un poquito su panorama. Y es muy hermoso esta conexión que se puede llegar a tener con personas que viven situaciones de este tipo. Claro. Todavía hice muchas novelas después de Mujer Caso de la Vida Real, ¿no? Estuve en María Belén, Sí, es en cierto. Muchachitas. Muchachitas, El Derecho de Nacer, Niña Amada Mía, o sea, ya como con personajes más grandes. Igual me ponían a llorar en casi todas. Bueno, María Belén no, María Belén era pirueta y patinaba, andaba en patines, por eso era pirueta. Con Dana, eso estuvo increíble. Serafín, en Serafín tampoco lloré tanto, sí lloraba, pero no tanto, y fui muy feliz porque era de niños, entonces como Okey. que era Trabajabas un, con más sí, niños era como un tú y revoloteo, o jugaban. sea, Jordi era además mi personaje era Lulú, la niña que se convertía en niño. Entonces justamente en Okey. Serafín hice cosas que nunca había hecho en mi vida diaria, ¿no? O sea, jugar fútbol, aventarse huevazos, travesuras de niños. Y yo creo que eso era lo que a mí me faltaba en la vida artística, porque ya había sido demasiado drama. Entonces Serafín como que vino a Okey. traer Paz. paz y alegría a mi O vida. sea, es como una parte, como digamos, la parte, por así decirlo, triste, todos los capítulos de Mujer Casos terminan en el 2007 y continúas haciendo estas novelas, pero ya en un Sí, ya personaje ya todo, totalmente el resto diferente. ya fue mi recompensa de todo lo que había sufrido. Claro, a la par seguía haciendo capítulos de Mujer cuando seguía existiendo y cuando acabó empecé a hacer La Rosa de Guadalupe, igual con el mismo drama de siempre, pero con una esperanza al final. Entonces, bueno, ya no era tan grave. Y cuando hice Muchachitas, que fue mi última novela, ahí me entró como un shock en la vida, porque es esta etapa en la que no eres niña, ni mujer, ni señora. Entonces, como que físicamente, además, siempre me han dicho que me veo mucho más chiquita, ¿no? Sí, Pero tampoco tan chiquita para ser la hija de. claro. Entonces, pero tampoco grande para ser la novia de. Entonces estaba en el limbo. O sea, era como, ¿y ahora qué soy? ¿No? Vienen Muchachitas, me dan esta gran oportunidad de ser la hermana de Ariadne Díaz, eh, un personaje increíble que fue creciendo muchísimo porque a la gente le fue gustando y en ese entonces empezó el señor La Rosa a tener como esta interacción con el público. Entonces ponían encuestas. Era cuando empezaba justamente apenas lo de los QRs y esas cosas Okey. y la gente votaba. Entonces la gente empezaba a votar porque querían ver a Silvia. Silvia, Silvia, Silvia. Entonces empezaron a escribirle cosas a mi personaje que no tenían nada que ver con el inicio. Yo terminé siendo darqueta, que se drogaba y no sé qué. Ay, Okey. drama, porque a la gente le gusta verme llorar y sufrir. Entonces terminé Muchachitas y dije, ¿y ahora qué? ¿No? En ese entonces yo tenía 18 interpretando a una de 16. Okey. Y fue cuando dije, ¿qué va a pasar conmigo? No, físicamente no estaba en mi mejor momento, la neta. O sea, no me sentía atractiva, sobre todo
viendo a las muchachitas que eran divinas, Unos cuerpazos y todo. Y este tabú y esto que se maneja mucho en la televisión, que si no eres guapo, ojo azul, precioso, perfecto, pues no eres nadie. Y entonces me empezó a entrar como esa ansia de no soy nada de eso, ¿no? O sea, sí soy buena actriz porque todo el mundo ha reconocido que soy buena actriz, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y le dije, mamá, ¿sabes qué? Yo quiero tener mi carrera. O sea, quiero estudiar algo que obviamente tenga relación con esto porque yo no me veo haciendo otra cosa en la vida que no sea medios, comunicación. Pero sí quiero tener algo seguro, algo estable, porque esto no es estable. Hoy puedo tener trabajo, pero mañana quién sabe, ¿no? Claro. Y así sucedió. Hice muchachitas y no tuve más nada. Y yo, entonces, bueno, entré a la carrera, estudié comunicación social en la UAM Xochimilco. Ok. Fue un poco complicado entrar a una escuela tan grillera como lo es la UAM de gobierno, ¿no? Y Claro. ser la niña de la televisión, de Televisa. Claro. Tener que hacerte de tu propia opinión, tener que demostrar que sí sabes, tener que leer de política cuando yo en De la todo un vida poco. había tocado un libro de eso. O sea, cuando los libros que yo tocaba eran libretos, ay sí. Sí. Entonces sí fue un poquito complicado, fue un reto, pero la verdad es que lo disfruté Y lo muchísimo. terminaste. Lo disfruté muchísimo. Entonces yo creo que como que no me afectó tanto esta separación como a muchas otras personas quizá Claro. pudo haberles afectado, ¿no? Porque de alguna forma estás en este tipo de marketing, ¿qué es lo que en Bueno, lo que ahora trabajas? estoy de lleno en una agencia de marketing y publicidad que me hace Ok. sumamente feliz porque estoy como detrás de cámaras. Entonces, todo lo que yo hice en su momento, ahora lo estoy produciendo y lo estoy dirigiendo y entonces eso me ha permitido no estar lejana a lo que realmente amo A hacer, lo que que es creciste. esto. Toda la gente me escribe y me dice como, ¿por qué no regresas? Regresa, ¿cuándo regresas? ¿Dónde te vamos a ver? Y yo ojalá pudiera, ¿no? No depende de mí. Claro. Productores, si me están viendo, por favor, denme chance. Ya no estoy tan gorda. Ya me puse fit. Y sigo llorando, puedes. Soy un poco fat a veces, pero ya me puse un poquito fit. Sigo llorando bien. No, la verdad es que sí me encantaría regresar. Sería muy feliz. No me gustaría dejar lo que ya construí y ya logré, Claro. porque mi trabajo me ha costado y lo amo por sobre todas las cosas. Pero si me dicen, Paulina, mañana te doy una telenovela, Con gusto. o sea, No lo pero ni lo pensarías pienso. 2 veces. Claro que no. Perfecto. Y si me dan capítulos de La Rosa de Guadalupe, y como dice el dicho, la más feliz porque se graban bien rápido y Y puedes seguir con tu padrísimo. trabajo y Exacto. tu vida normal. Perfecto, Yo sería Pau. muy feliz. Pau, pues muchas gracias por estar aquí. De verdad que me da muchísimo gusto saber de ti. Yo creo que a la gente también está emocionada, está feliz de verte bien, de verte sana, de verte triunfando, de verte ahora como toda una profesionista. Y esperamos de verdad que continúes en este medio, que te veamos en alguna novela, como dices, en algún capítulo, en lo que sea, porque creo que marcaste la infancia de muchos. O sea, a lo mejor sí nos traumaste, sí es la realidad, pero también vemos esa parte y te reconocemos de lo buena actriz que eras y ahora sabemos lo empática que eres y eso es muy bonito. De verdad te felicito por toda tu carrera, por todo lo que eres y pues ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues antes que nada, Cris, mil gracias por invitarme, por considerarme, por recordarme, ¿no? Creo que para mí esto es un gran regalo, el revivir todas estas cosas, el que la gente me recuerde y el que me den el espacio para contarles de mí, para contarles de lo que hice y lo que he estado haciendo. Gracias a ustedes también, a la gente que ve este programa, por estar aquí conectados, por sintonizarnos y pues por sus apoyos y sus porras, ¿no? Porque de verdad se sienten, son muy hermosas. O sea, pensar como que después de tanto tiempo la gente sigue recordándome es un gran regalo. Y pues nada, que me sigan en Instagram, sobre todo como Paulina Martel, así, @PaulinaMartel, porque es la única red que manejo. Ay, sí. O sea, también tengo TikTok, pero la verdad es que soy malísima. Yo no nací para estas cosas. De verdad me ha Ya son costado, de las nuevas generaciones, Yo ya soy amiga. una señora. Me ha costado demasiado. O sea, yo veo que hacen reels y que no sé qué. La gente me dice, ¿por qué no haces TikToks de los capítulos de Mujer Casos de la vida real ahora? Y yo siento que sí sería un éxito, pero no me da la vida, Claro. no. Pero síganme en Paulina Martel en Instagram, ahí nos podemos echar el chisme. La verdad es que
convivo mucho con la gente que me escribe. La mayoría de la gente que me escribe es gente que no conozco, entonces está bien padre y somos un gran equipo y equipo como están. Perfecto, pues ahí vamos a estar, amiga. Pues muchísimas gracias y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, acuérdense de Instagram, de TikTok y sobre todo suscribirse al canal porque si ustedes se suscriben, que es totalmente gratis, les recuerdo, si ustedes se suscriben vamos a seguir teniendo nuevos invitados de la época de los 2000 o de cualquier invitado que ustedes quieran, pónganlos aquí en los comentarios. Y pues nada, amigos, nos vamos a despedir, así que muchísimas gracias, yo soy Cristian Ferrer, nos vemos en la siguiente, bye.